algunas enseñanzas comunes asociadas al Evangelio de la Prosperidad incluyen: uno, confesión positiva. La mayoría de los predicadores de la prosperidad incluyen en sus enseñanzas la confesión positiva. ¿Se acuerda de esto? Confiesa que lo que confieses será hecho. ¿Se acuerda? Confiesa con tus palabras porque tu mundo va a cambiar con las palabras que tú confieses. Mire, los seguidores del Evangelio de la Prosperidad a menudo enseñan que la fe es una fuerza activa y que puede influir directamente en la realidad. La fe es una fuerza activa, influye en tu realidad directamente a través de la confesión. Lo que tú confieses será. Y hay versículos que hablan de esto, pero ¿cuál es el problema de la confesión positiva? Es decir, implica hablar palabras positivas, declaraciones de fe, se considera esencial para traer la bendición y la prosperidad, según tú confieses. ¿No se acuerda que nos decían? Hermano, pero confiese con detalles, diga: yo quiero un carro de tal color, yo quiero una finca en tal lugar, confiese con palabras, ¿sí? El problema no es que el tema de la confesión y de hablar y de declarar palabras no sea tocado en la Biblia, porque dice la Biblia en Proverbios: el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y el que las ama le dará de su fruto. Sino que ellos hablan de esa confesión positiva de una manera, para mí, mística, separada de la obediencia a Dios. Es decir, la confesión positiva, según ellos, va a traer la bendición a tu vida sin importar cuál sea tu obediencia a Dios. Igualito que el dar para recibir. Es decir, ¿en qué falla la famosa siembra y cosecha? En que llegan a decirles a las personas que sin tener que ser obediente o cambiar su vida moral, como decía un hermano ahorita, cambiar su vida, si le echaban dinero, si daban dinero por un lado, Dios le iba a multiplicar por otro, sin analizar cómo era la vida de esas personas. Entonces la confesión positiva falla en eso, falla en ligar la prosperidad económica que Dios pueda traer, si Él quiere, a nuestra vida, en separarla de la obediencia a Dios. Imagínense, nos enseñaban: confiesa, confiesa, declara que tu casa, tu carro, tu matrimonio, declara que tus hijos, decláralo. Pero tú puedes declarar que quieres un carro azul de tal año, de tal precio. Querrá Dios, sabe Dios que ese carro te conviene o no te conviene. Dios sí sabe si después te vas a torcer. Dios sabe cómo llegar a conseguir el dinero para tenerlo. Dios sabe si tú tienes que cambiar tu vida personal primero antes de Él, no sé, darte una bendición económica. La confesión positiva se vuelve como algo místico, como la brujería. ¿Sabe que las brujerías, la santería, se van a un monte, hacen un trabajo de brujería y declaran palabras en idiomas africanos y en idiomas indígenas y hacen ritos y dicen palabras? Y ellos creen que por esas palabras y cosas que digan se les va a dar lo que están pidiendo. Dios sabe, el que no sabe es uno. Entonces uno solo con confesar puede llegar allá a la mujer: no, confiese, yo quiero el marido de la vecina, yo quiero el marido de la vecina, yo quiero el marido de la vecina. Entonces ese es un ejemplo de cómo la confesión sería útil si uno pudiera confesar la voluntad de Dios en la vida de uno. Si uno pudiera ser obediente y confesar la voluntad de Dios. Pero confesar una bendición económica separado de mi obediencia a Dios, separado de la opinión de Dios, separado de la guianza y la dirección de Dios, eso es brujería, eso es misticismo. Como hacen los brujeros: se van a un monte alrededor de un árbol y ponen sus trabajos de brujería y empiezan a decir palabras y a hacer rezos y palabras. Entonces, en eso falla la confesión positiva. ¿Qué otra enseñanza común está asociada al Evangelio de la Prosperidad? Bueno, la bendición financiera como voluntad de Dios. Sabe que la mayoría de los predicadores de la prosperidad sostienen, hacen el énfasis de que la prosperidad financiera es un indicativo de la bendición de Dios. Estás próspero, Dios está sobre ti, está bendecido. Y que la falta de prosperidad puede ser el resultado de una fe débil o de sus acciones incorrectas. Alguien, después de la pandemia, estábamos hablando de economía, me estaba pidiendo hacer un negocio, un trato, un gasto, algo así. Y yo le dije: no puedo porque estoy pagando la moto y tengo cuotas allá en Bogotá y no puedo, no me alcanza. Ay, hermano, pero ore usted, Dios bendice, usted, como cuestionándome de que yo estaba presionado y no tenía economía porque de alguna manera no estaba la bendición de Dios sobre mi vida. Entonces, eso no es una realidad. Lo podemos ver, como dijimos ahorita, en los tiempos bíblicos de Jesús, en los tiempos de Jesús, cómo era próspero Herodes, cómo era próspero Poncio Pilato, el César, los romanos, el Sanedrín judío, el sumo sacerdote, los fariseos eran prósperos económicamente, pero sobre ellos no estaba la bendición de Dios. Menos acaudalados, aunque no tenían necesidad o hambre,
Jesús y los discípulos y eran perseguidos y no andaban con ropas lujosas. Sin embargo, sobre ellos eran los únicos que estaba la bendición de Dios en ese momento. Entonces, tendríamos que declarar hoy como la iglesia que está en la mejor voluntad de Dios, la iglesia católica, y como el hombre más bajo la voluntad de Dios en todo el planeta, al Papa Francisco, porque es uno de los que más dinero tiene en el mundo. Así también a Fidel Castro, bueno, ese ya se murió, a Maduro, a Petrovsky, a todos los políticos, ellos estarían en la bendición de Dios comparado con nosotros. Nosotros no estaríamos en la voluntad de Dios y estarían en la voluntad de Dios todos los políticos, esos ladrones, corruptos, todos los dueños de los bancos, todos los narcotraficantes, todos los directores de prostíbulos en Bogotá, estuvieran en la voluntad de Dios y nosotros no. Si fuera la bendición financiera un indicativo de la bendición de Dios. Entonces, ¿qué otro punto en común tienen la teología de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad? Bueno, el asunto de las semillas de fe y ofrendas. Siembra una semilla de fe y siembra ofrenda. La idea de sembrar una semilla de fe a través de ofrenda financiera se promueve en el evangelio de la prosperidad como un medio de activar la bendición divina. Entonces, se espera que los creyentes den ofrendas generosas, creyendo que recibirán una multiplicación de retorno. Mientras más generosa sea tu ofrenda, más grande será la multiplicación de retorno. Y usted ha oído hablar de predicadores, no voy a decir nombres para no ser odioso, predicadores que decían, dale una cachetada al Dios Mamón, al Dios de la avaricia, con $1000. Entonces se desfasan, se van de la coherencia de la palabra de Dios, se van de la verdad, porque usted no puede hacer nada si no es bajo la guianza de Dios que le salga bien. Si usted no hace algo bajo la guianza de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, conectado con Dios, en obediencia, en respuesta de obediencia a Dios, usted está haciendo algo independientemente de Dios y eso es brujería, eso es misticismo. Para Dios multiplicar una semilla o una ofrenda tiene que ver muchas más cosas, tiene que ver más indicadores de su vida personal y de mi vida personal. No solo es que si mete dinero, Dios le va a devolver. Tiene que ver más cosas, Dios tiene que analizar muchas más cosas de su vida personal. Pero esa, usted sabe que es una de las grandes premisas de la teología de la prosperidad. La semilla de fe, los pactos, las primicias, todo lo que tú des para que sea multiplicado y te garantice la bendición económica. ¿Sí? Entonces, promueven la codicia en la gente y se vuelve como una pirámide de dar para recibir sin importar el cambio y la vida moral de la persona. Bueno, semillas y ofrendas de fe. ¿Qué más? Otro punto que es común en la teología de la prosperidad, curación y bienestar físico. La doctrina de la prosperidad incluye a menudo la creencia en la salud física y se promueve como un medio de activar la bendición divina. Se cree, se promueve, se espera, se les enseña a los creyentes que deben esperar la curación física como resultado de su fe y de su confesión positiva. Ya tú eres cristiano, estás sano. Hubo momentos en iglesias que eran fuertes en la teología de la prosperidad, que si usted permanecía enfermo le decían, hermano, ¿usted no tiene fe? ¿Nunca le pasó eso? Que fuera a una iglesia que les gustara la teología de la prosperidad y usted iba a un culto, a una campaña y oraban por todo y usted no se sanaba. Y usted se sentía mal, porque venían los nuevos convertidos y todos salían con un milagro. Y cuando usted llevaba 5, 10, 20 años de cristiano y veía que oraban y no se sanaba, siempre había alguien que lo podía cuestionar y decirle, hermano, usted no tiene fe, usted está mal con Dios. Como dijeron los discípulos de Jesús cuando vieron al ciego, Señor, ¿por qué está él ciego? ¿Por él o por sus padres? Entonces, ese es un indicador que fue fuerte y es fuerte en otras iglesias. Tal vez, como nosotros acá predicamos otras cosas, pero sí en muchas iglesias ese tema es fuerte. Creen que si no te has sanado en una u otra campaña, te pueden acusar, te pueden juzgar, te pueden decir que no has sido sanado por no estar en la voluntad de Dios. Recuerdo que íbamos a muchas campañas evangelísticas y yo predicaba y se sanaba mucha gente y yo estaba enfermo. Recordamos como cristianos, no sé cuántas personas fueron a campañas evangelísticas de evangelistas que trajeron de otros lugares y el vecino, la amiga que usted trajo se sanó y usted no. Después empezaron a decirnos, no, lo que pasa es que se sanan más fácil los nuevos convertidos porque tienen una fe más sencilla y hubo un poco de justificaciones. La verdad es que Pablo, que es mejor cristiano que todos nosotros, el apóstol Pablo, le dijo a Dios que le quitara un aguijón y Dios le dijo que no, que con su gracia bastaba, no lo sanó, si era una enfermedad. Muchas personas dicen que era una enfermedad de la vista, porque le dijo a los Gálatas, yo sé que ustedes se arrancarían los ojos por dármelos, ¿sí? Pablo dijo eso, pero pues no se relaciona no se sabe bien si el famoso aguijón de Pablo
era una enfermedad, pero lo que sí es que él le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara y no se lo quitó. Eso sí es una verdad. Entonces hay salud, Dios puede sanarnos, Dios puede hacer un milagro. Dice, el que esté enfermo, con aceite al enfermo, y la oración de fe sanará al enfermo. La Biblia dice, nos da promesa de salud y nos dice que por sus llagas fuimos curados, pero no se debe ver la curación física como el sinónimo, como el indicador de la bendición divina, y mucho menos que el que no ha recibido un milagro de sanidad en un área específica no tiene fe o no está bien con Dios, ¿no? Dios hace lo que quiere y hay promesas de milagro, pero el énfasis que ellos hacen en eso hace que las personas se centren solo en esa área de ser prosperados económicamente, de ser sanados, de que todo les salga bien, de tener la abundancia y el éxito todo por delante, para que entonces se muestre que de verdad está el favor de Dios sobre tu vida, y eso no es una verdad. Porque si miramos a Jesús desde el punto de vista espiritual, sabemos que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y fue crucificado y fue levantado a los cielos. Pero para el impío, para los romanos que lo vieron allí, a quien le fue mal en la tierra, fue a Jesús, a Juan el Bautista, a los discípulos, a casi todos los martirizaron. A Jesús lo crucificaron, a Juan el Bautista lo decapitaron. A quien le fue bien fue a la hija de Herodes y a la mujer de Herodes, que en esa fiesta se ganaron, mejor dicho, el favor del rey, de Herodes. Entonces, ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Y quinto punto que vamos a hablar hoy, el énfasis en el éxito mundano. Hacen mucho énfasis en el éxito mundano. Se enfatiza en el evangelio de la prosperidad, en el éxito en la vida, en lo material. Se dice que el éxito en la vida material, en todo lo que tú estás emprendiendo, es un reflejo de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad de que todo te vaya bien, de que triunfes, que logres el puesto de más salario, que no te echen del trabajo, que todo te salga bien, que estés sano, que no tengas problema ninguno en tu vida. Entonces, ellos incluyen ahí los logros académicos, los logros en negocios grandes. Ahí usted ve como en esas iglesias de la prosperidad se levantan a dar testimonios. No, yo sembré para la columna de la iglesia tanto dinero y Dios me dio 2 casas y un carro, y aplauden y amén, amén, amén. Se enfatiza sobre eso, los éxitos en los negocios profesionales, académicos, sociales, ¿sí? Entonces, pues es importante destacar que el evangelio de la prosperidad ha sido objeto de crítica, ha sido muy criticado y ha habido mucha controversia dentro del cristianismo. Muchos argumentan que esa manera de enfatizar en la prosperidad económica, en el dinero, en la salud, en el éxito mundano, distorsiona las escrituras y pone un demasiado énfasis en la prosperidad material y el éxito material, pasando por alto los aspectos espirituales y los aspectos éticos del cristianismo. Y sobre todo, pasando por alto que hay que estar conectado con Dios, en obediencia a Dios, ¿sí? Si en obediencia y conectado a Dios y en la voluntad de Dios, Dios nos quiere dar un milagro de salud, una economía, nos quiere dar un sustento económico, bien puede, pero el énfasis no es ese. Y el evangelio de la prosperidad hace ese énfasis. Es decir, el predicador de la prosperidad compra la codicia de la gente solo hablándole de cómo esa parte económica es el reflejo de la voluntad de Dios y no la otra parte, la espiritual. Y ese es el problema de los predicadores de la prosperidad, que enseñan a sus congregaciones a enfocarse en la parte material, en la parte mundana material, en el éxito mundano y material, y no en todo lo otro que tiene que ver con el evangelio, porque es una herejía. Dice el versículo: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, una bendición también tiene que ver con la parte espiritual, con la vida espiritual. Qué bendición, me permitieron orar en la iglesia. No fui bendecido, me dieron la oportunidad de predicar, voy a predicar. Qué bendición tan grande. Es que el predicador de la prosperidad enseña a su congregación que la bendición es solo lo económico, y Jesús enseñó que eso era la añadidura, es algo extra, ¿sí? Claro, qué bonito que venga un familiar de afuera o de adentro, de donde sea, y le regale algo a uno. Yo también, cuando me regalan algo, me pongo contento, pero no debemos centrarnos solo en que eso solo es la bendición. Eso es una añadidura y da satisfacción, pero, por ejemplo, no nos han enseñado, o tal vez no tenemos como un énfasis, que también una bendición es un don espiritual que Dios nos haya dado. Vea cómo se alegraban los apóstoles de que fueran flagelados, que le dieran latigazos antes de meterlos en la cárcel. Y dijeron: Señor, te damos gracias por permitirnos padecer con Cristo. ¿Sí me hago entender? No era solo eso, era una añadidura. Dice: buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. Sí, claro. Dice: buscad primeramente del reino de Dios y su justicia,
y todas las demás cosas vendrán añadidas. Entonces, dentro de la bendición general de Dios, claro que está la salud. Dentro de la bendición general de Dios, claro que sí está la salud, o un milagro de salud. Claro que está la economía, el sustento, pero el predicador de la prosperidad solo habla de la economía y la salud para motivar a las personas a que den ofrenda. Es como una transacción donde ellos le prometen la salud y la prosperidad a cambio de una ofrenda. Y si esa ofrenda o esa confesión positiva es entregada, ese predicador, yo no sé cómo puede hacer un predicador para prometer algo que no tiene o que no puede dar. Ese predicador le promete que entonces Dios le va a dar la salud y le va a dar la economía, y para esa congregación, ese predicador, esa sola es la bendición. Cuente, varón. De eso hablamos en lo espiritual, que lo espiritual es tan amplio, pero nosotros, los predicadores de la prosperidad, nos han centrado en que la bendición es solo la parte económica y el milagro y el estar bien, pero todo lo espiritual que Dios tiene para nosotros es una bendición, incluso la persecución. Incluso dice Jesús que cuando seamos vituperados o perseguidos, cuando hay personas que son encarcelados por el evangelio, no por ladrones, sino por el evangelio, cuando recibimos dones del Espíritu, cuando vemos que estamos produciendo fruto del Espíritu Santo, cuando somos prosperados espiritualmente, son las mayores bendiciones. Saber que Jesús murió por nosotros y que somos salvos y que estamos aprendiendo palabra de verdad, esas son las mayores bendiciones. Si a eso le sumamos la economía, si a eso le sumamos un milagro económico, el predicador de la prosperidad hace énfasis solo en la parte económica y en el milagro como la bendición y olvida todo lo otro. Es decir, el predicador de la prosperidad compra la codicia de la gente solo hablándole de cómo esa parte económica es el reflejo de la voluntad de Dios y no la otra parte, la espiritual. Y ese es el problema de los predicadores de la prosperidad, que enseñan a sus congregaciones a enfocarse en la parte material, en la parte mundana, material, en el éxito mundano y material, y no en todo lo otro que tiene que ver con el evangelio, porque es una herejía. ¿Qué hace el predicador de la prosperidad? Se enfoca más en el dinero que en la parte emotiva, que en la parte del amor, que en la parte del amor al evangelio, del amor a Dios. Del mundo nos enseñaron que todo es plata, lo que resuelve es plata, porque en esta cultura de la apariencia del capitalismo, la gente ha aprendido o cree que los hace mejor que los demás el tener dinero y tener una apariencia de solvencia económica. Y usted lo ve en sus familias, usted lo ve en un familiar. El familiar es humilde, le pide ayuda, no haga sino que consiga un buen trabajo, aunque usted mismo se lo haya ayudado a conseguir, se compre un buen transporte, empiece a conseguir un lote de una casa para que usted vea que empieza a creerse mejor que usted. Un pastor en Cuba decía que la cultura permeaba la iglesia, la cultura que nos rodea. En Cuba la permeaba el comunismo y aquí nos permea la economía de consumo, donde la apariencia, usted va a un lugar y si el local no tiene una buena apariencia, usted cree que lo que está vendiendo no es de calidad. Pero lo podemos comparar con esto, con la prostitución espiritual. ¿Sí? En una pareja que se ame, un matrimonio, una pareja que se ame, pues para él la relación ya íntima no debería ser el centro del enfoque, todo lo que rodea la conducta moral, la humildad de la joven, de la mujer, la capacidad de ser correcta, todas las cosas buenas morales que están alrededor de ella. ¿Sí? Y respecto a él, no debería ser solo el aspecto económico de él lo que le importa a la mujer. Si es una persona, no sé, con todas esas cosas buenas espirituales, el fruto, bondad, inteligencia, todas esas cosas buenas que una mujer pueda esperar de un hombre. ¿Pero en qué hace énfasis la prostituta? En la plata, en el dinero nada más. Esa es la teología de la prosperidad para que la entendamos mejor. El énfasis en la economía y el dinero. Claro que eso está en una pareja que se ame, en dos personas que se amen, claro que la relación íntima va a estar en el asunto, pero lo que rodea eso es mucho más grande. El deseo de él protegerla, de cuidarla, de velar porque no se la ofendan, que no le falte nada, el deseo de ella por cuidarlo, por, no sé, valorarlo, ¿sí? De todos modos, en esa pareja que se ama, va a haber relaciones sexuales, ¿sí o no? Pero no es el enfoque principal. Para él no es solo sexo, sexo con ella. Y para ella no es solo plata, plata, plata con él. Eso hace el predicador de la prosperidad y las congregaciones de prosperidad. Claro que el dinero es necesario y claro que es una bendición y la salud. Pero ¿qué va a pensar ese predicador que hace énfasis en la prosperidad?
plata, 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 y la congregación también. Éxito material. Entonces, es lo que pasa. Nosotros aquí no hacemos ese énfasis, pero usted sabe que hay iglesias que no hablan sino solo de eso. ¿Cómo les cuento que un evangelista en Cuba dijo, yo no predico de más nada que no sea fe? Y cuando hablaba de fe, era fe para milagros y para lograr cosas. Yo no voy a predicar más nada sino fe y prosperidad. Y hoy, pero ya de Dios no tiene nada. Trata de predicar y hablar de Dios, pero está vacío de Dios. Y era un evangelista que más de 5,000 personas se convertían en una campaña de él en Cuba. Cuando oraba, hacía arrumes de muletas, sillas de ruedas. Pero empezó a predicar solo prosperidad y fe, y te vas a sanar, y pide por el milagro, y confiesa positivo, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a multiplicar, y solo empezó, y solo era prosperidad y fe, y él lo dijo, solo voy a predicar desde ahora para adelante prosperidad y fe. Y sí, se hizo una congregación en Cuba de como 300 personas en unos 6 meses, pero después terminó tomando alcohol, golpeando y vacío de Dios. Usted ve los comentarios que pone, no tiene nada de Dios. Todo lo que yo vi, ese brillo, esa espiritualidad bonita que tenía, cada vez que predicaba, que me gustaba como predicaba, era mi amigo, era un predicador espectacular, 5,000 personas. Él prefirió usar los dones y talentos que Dios le dio para cautivar las almas para Dios, las prefirió usar para cautivar los bolsillos para su bienestar. Hoy trata de predicar por internet, pero no tiene nada de Dios. No es que el dinero sucio, dinero asqueroso, no. Pero el énfasis en la economía. Y ustedes saben, hermano, que hay iglesias que solo hablan de eso. Que solo hablan es plata, 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 plata. Y un día predican de siembra, otro día de cosecha, otro día de primicia, otro día de pedir y otro día de volver a pedir. Cuente, ministro. Hasta la gente de afuera diezma y reciben Lo he oído. ¿Sí? Entonces dice el que llega nuevo, Dios es un cajero mecánico. No me va a pedir que cambie, ni que deje el vicio, ni que deje esto, ni que deje el otro. Solo es meta plata y él bota plata por otro lado multiplicada. Entonces, cuando un pastor dice eso, yo lo he oído muchas veces. Hermano, el diezmo es un principio tan poderoso que hay impíos que no vienen a la iglesia y mandan sus diezmos y así prosperan. Entonces, ¿se está negando el carácter de Dios? ¿O será que Dios está interesado en solo dinero? ¿Será que el universo no es de él con todo el oro, la plata, las moléculas y átomos que hay en el universo? Dios está interesado en más cosas. Claro que las añadiduras son necesarias para esta vida, pero dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Énfasis y enfoque, énfasis y enfoque. Jesús dijo, en otras palabras, no, es decir, mejor enfóquense, céntrense, pongan el énfasis en el reino de Dios y su justicia. Y entonces esas cosas económicas, el dinero y las cosas materiales vendrán como añadidura. Es el extra, es lo que está de más. Es como que le diga a alguien, a la mujer, no se enfoque en el dinero del tipo, no se enfoque en la prostitución, enfóquese en el amor y de todos modos él la va a mantener y le va a dar todo, ¿sí o no? O los hijos. En el tabernáculo sería más importante el oro que por la presencia de Dios. Por eso Jesús decía, ¿qué es más importante, el altar o la ofrenda que se pone sobre el altar? Porque el altar santifica la ofrenda. Entonces, bueno, mire este versículo que me define a mí el falso evangelio de la prosperidad. Segunda de Timoteo 4:3, dice allí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Está hablando de las congregaciones. No sufrirán, no querrán sana doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Oiga esto, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? Aguantar los vainazos del pastor. O no los vainazos del pastor si son personales, sino aguantar los vainazos de Dios, aguantar el chuzazo de la palabra. Acuérdense que la palabra es espada, chuza, pincha, corta. Dice que corta hasta separar el alma del espíritu. Entonces, aguantar los cortes de la palabra de Dios, aguantar el chuzazo, el punzonazo de la palabra de Dios. Dice, porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, no querrá aguantar esos golpes, esos chuzos que nos da la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a leer en otra traducción. La Biblia PDT o Palabra de Dios para Todos. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren escuchar. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y es lo que no queremos ser. ¿Lo hemos logrado? No, no queremos ser así. Y es lo que muchas iglesias solo están en eso.
quieren construir, quieren mostrar una iglesia grande, quieren tener gente, quieren hacer por todo el pueblo que todo el mundo los vea y quieren tener que mostrar. A mí, acuérdense que yo era evangelista, o muchas veces predicaba en iglesias grandes y iglesias pequeñas. Una vez llegué a una iglesia grande y digo, uy, pastor, tremendo templo, ahora sí está grande eso. Me dijo ese pastor, hicimos una reunión de pastores, invitamos a todos los pastores de la zona. Me dijo, antes no hacíamos reuniones de pastores acá, porque no teníamos que mostrar, pero ahora sí tenemos que mostrar. Por eso hicimos la reunión de pastores acá. Entonces, para mostrar, tengo que predicar prosperidad. Porque créame que aquí sin predicar prosperidad, aquí no vamos a acabar de dañar la columna y la espalda construyendo con manos propias, porque si no se predica, esa predicación es la que les gusta a la gente y la que les gusta a esos predicadores, para tener que mostrar. Otra vez fui a una iglesia a predicar. Les gustaba como yo predicaba. Una iglesia grande. Y había acabado de pasar un predicador de la prosperidad. Pero ese predicador de la prosperidad era tan próspero que no venía a predicar a la zona o al municipio que lo estaban invitando si no era en avión. Lo traían, por ejemplo, desde su ciudad a la ciudad principal en avión. Y cuando llegaba allá, lo mandaron a buscar en un automóvil que está confortable, está bueno. ¿Y usted cree que no se quiso montar en el automóvil? Porque él era un pastor ungido de la prosperidad. Tuvieron que regresar a buscar una camioneta para irlo a buscar en camioneta porque él no se montaba en automóvil. Así es. Pero mira, a mí, al cubanito sí lo traía en una moto, atrás en la parrilla de la moto de aquí, y de regreso, que por poco nos matamos una vez. Entonces me dijeron a mí, le dije, ay, pasó por aquí el pastor tal. Sí, pastor, pero qué bendición es ese pastor. Qué bendición. Vea, oiga la palabra bendición. Qué bendición es ese pastor. ¿Y por qué es una bendición? Porque ese pastor usted le mete 2 millones y le saca 8. Perdón. Entonces yo no soy una bendición. Yo predico sobre la sangre de Cristo, sobre esto y sobre lo otro, y entonces yo no soy una bendición, porque a mí no me sacan nada, porque no predico prosperidad. ¿Okay? Tal vez nosotros aquí se nos cuesta trabajo entender cuál es el énfasis que ellos hacen en solo dinero, como la prostituta, en solo salud, en solo bienestar material, en solo éxito, el enfoque tan grande que eso, porque en otras iglesias sí es solo eso, solo eso. Oiga por la televisión. Algunos usan que la unción, que es la unción la que los prosperó, pero de todo modo es el mismo perro con diferente collar, el mismo mico con diferente collar. La codicia de la gente y que ellos tienen la supuesta bendición de Dios y que si tú les traes economía, Dios los va a prosperar. Porque es una herejía el falso evangelio de la prosperidad. Y para terminar les voy a leer esto. Cada gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Lo ha oído alguna vez? Amén. Es una frase que muchos atribuyen a la Biblia, pero no está en la Biblia. La historia secular dice que esta frase pertenece a Joseph de Maistre, que vivió desde 1753 al 1821. Fue un filósofo, jurista de profesión del reino de Cardeña, actualmente Italia, aunque ahora pertenece a Francia. Y él dijo, cada pueblo, o tiene registrado, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. La frase la modificó Andrés Mayraux, que vivió en el 1901 al 1976. Y Mayraus modificó la frase de esta forma y dijo, no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Se lo repito, no es que los pueblos tengan los gobiernos que merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Entonces, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, o la gente tiene los gobernantes que se le parecen. De una forma u otra se cumple este versículo. Porque llegarán los tiempos en que la gente no querrán escuchar la verdad de la enseñanza, ¿sí?, que conduce a una vida recta, y solo buscan rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren oír. Y esto lo vamos a ampliar la semana que viene. Vamos a orar, dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, te bendecimos, te agradecemos. Sabemos que en tu plan también está sanarnos, Señor, darnos el sustento, porque tú, Jehová, eres mi pastor y nada me faltará, y eres mi sanador. Pero, Señor, mi énfasis está en que te amo y que quiero pasar una eternidad contigo, que eres un Dios de verdad, en tu verdad, que los dones del Espíritu Santo, en el milagro de la salvación, en el milagro de cómo un Dios tan poderoso y tan grande se nos acerca, un Dios que tiene la verdad, que nosotros solo éramos mentiras. Gracias, Dios Todopoderoso, porque queremos encontrarte a ti y no a la prosperidad económica. No queremos tener cosas materiales que mostrar. Dice la palabra que a Pablo le satisfacía no una mujer con demasiados atuendos, sino una que
exhibía el ornato interno de un espíritu afable y una humildad que viene de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de su iglesia. El aspecto interno de esa humildad, de ese amor, de esa unidad que viene del cielo. Y no la ostentación de cosas materiales, aunque las cosas materiales están en el plan de Dios. Gracias, Señor, porque así vamos a crecer en entendimiento, vamos a aprender de tu palabra. Ayuda, Dios mío, que nuestro entendimiento, nuestro nivel de conciencia se abra cada día más y que podamos ser aceptos a ti. Te pedimos un milagro de salud para nosotros. Recibimos un milagro en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que en tu plan también está el milagro. Te amamos a ti, enfermos o sanos, pero te pedimos un milagro de salud en nuestro cuerpo. Recibe un milagro de salud, sé sanado ahora en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que hagas un milagro de salud para cada hermano ahora. Un milagro en la economía, de sustento, que no nos falte nada. Dice tu palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te pido que venga el milagro de la paz y la tranquilidad en cada hogar y que cada uno de nosotros podamos crecer en cosas espirituales, en dones del Espíritu Santo y en fruto del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y si usted cree que esta oración es para usted, solo a Dios dele un fuerte, pero fuerte aplauso para Dios. Amén. Es decir, el predicador de la prosperidad compra la codicia de la gente solo hablándole de cómo esa parte económica es el reflejo de la voluntad de Dios y no la otra parte, la espiritual. Y ese es el problema de los predicadores de la prosperidad, que enseñan a sus congregaciones a enfocarse en la parte material, en la parte mundana material, en el éxito mundano y material, y no en todo lo otro que tiene que ver con el evangelio. Porque es una herejía.